sintetizando las argumentaciones de los salones, le llamaban. Eran los salones que las mujeres, que las generalmente esposas de los nobles o de algunas gentes poderosas, organizaban para discutir de literatura y de filosofía y de la condición de la mujer. En la época de Luis XV, de Luis XIV, perdón, que era la del pensamiento absoluto, incuestionable, único, las mujeres, ese es un movimiento feminista extraordinario. Los salones, lo que no se podía discutir ni en la universidad, se discutía en los salones. Después de eso, de ahí viene, se entretenían y de ahí viene el término bailes de salón. Espero que me lo crean porque lo acabo de inventar ahorita. Bueno, Fulano de la Barre escribe estos 3 libros, se va a Ginebra muy joven y allá solo se dedica a leer, se convierte al calvinismo y se dedica solamente a escribir sobre el derecho que tienen los cristianos de leer las Sagradas Escrituras. O sea, después de una vida muy entretenida, que incluso lo cambiaron de parroquia porque les daba refugio a los protestantes que huían de... ¿Cómo se llama la parte no francesa de Bélgica? De Flandes. Les daba... Entonces estaba en una parroquia muy cercana a la frontera y lo cambiaron a otra, pero ahí seguían beneficiando a los que huían. Este señor, yo les recomiendo que lo vean. Es muy entretenido, muy interesante cómo se discutía en ese momento y cuáles eran las condiciones en que se vivía en Francia, que eran las condiciones del pensamiento único. Pero las mujeres hacían sus salones donde no había pensamiento único. Ese es un movimiento feminista importantísimo, los salones. En el libro introductorio a la obra de Fulano de la Barre, yo incluí, de lo que pude encontrar, los nombres de las mujeres que hicieron salones, las salonières, y recogí ahí unos, no sé, 50 o sí, no me acuerdo, un buen porque me metí a hacer una verdadera investigación histórica que yo no tenía ganas de hacer. Pero la historia es una cosa buenísima cuando uno se pone a investigar. Yo se lo recomiendo. ¿Qué son ustedes? Yo no me acuerdo. Pedagogas, ¿no? Historiadoras. ¿Y las otras que no? Filosofía. Bueno, literatura. Las dos. Entonces hay que leer a Fulano de la Barre. Es una de las literaturas más extraordinarias de principios del 18. Aparte, desde luego, hay que leer a Balzac, que es el sociólogo más grande que ha existido, que no tiene nada que ver con la literatura. Lamentablemente, los sociólogos creen que Balzac es un literato, y entonces los muy estúpidos no lo leen. Bueno, aquí hay gente de literatura. Ahí está, ¿por qué te enojas? ¿Tú? Pero no francesa. No, pero la literatura es una. No, claro, sí. Y Balzac, su profeta en la tierra. No, además es de lo más divertido que hay Balzac, no se puede. Claro. Además hay ay, se me fue cómo se llama esa obra, pequeña, que explica su método. Su método es el método que usan los antropólogos para ir a recopilar chismes en las comunidades. Nomás que él no se iba tanto al campo, también iba al campo, pero se alquilaba un cuarto en la vecindad y hacía durante mucho tiempo vida de barrio. Y de ahí se alimentaba para escribir lo que escribió. Además, él lo analiza de una manera que es... Hay uno que les conviene leer,
a quienes están solteros. Se llama El contrato de matrimonio, que es de lo más divertido. Es cortito y es muy divertido. ¿De quién es? De Balzac, sí. Bueno, Balzac, todo Balzac está en 4 ejemplares de papel Biblia, de esos que tienen 2000 páginas cada uno. Y además en otro que ya no es la comedia humana, sino unos cuentos. Unos cuentos. No más que los sacaban de la comedia humana. Bueno, y entonces, en ese contrato de matrimonio es una cosa increíble para ver cómo era en la época de Carlos X, el rey Carlos X, y luego Luis XVIII en Francia, o sea, la época de la restauración, ¿se llama así? ¿Cómo eran esas historias de la vida privada? La obra de Balzac está dividido por sectores de la vida campesina, la vida urbana, la vida religiosa, todas las vidas que se puede imaginar. Él estudió todo eso y en un lugar explica su método, que luego lo reinventó Malinowski. No sé si han hablado hablar de Malinowski, ¿sí? Ese que dicen que inventó la observación participante. ¿Han oído hablar de él? Él solo observaba participando. Por ejemplo, en las Islas Florian, llegó a la isla que estuvo estudiando la vida salvaje de los sexuales, no, la vida sexual de los salvajes. Lo llevaron en unas barcazas del ejército inglés y le pusieron un campamento en un lugar específico que los habitantes de la isla dijeron: aquí es para quienes vienen del extranjero a visitarnos. Ahí lo clavaron. Y él se la pasó observando y participando, porque no sé en qué participaba exactamente, pero, por ejemplo, en conectar a las Islas Florian con el Imperio Inglés, un poco muy bien. Él fue maestro aquí en México, Malinowski. Dice que era muy simpático. No, a mí lo que he leído de él, algunas de sus cosas, no voy a decir que me choca, porque tampoco es para tanto, me aburre nada más. Pero sí tiene cosas muy interesantes. Bueno, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, porque ya me fui por otro lado. ¿No se acuerdan de dónde me había quedado? En los salones. En lo de Balzac. Bueno, no sé, ¿a qué horas tenemos que acabar? A las 8. ¿Y qué horas son? 7:20. Bueno, no, se me olvidó mi teléfono y no tengo hora, así que ustedes me dirán cuándo son las 8. El hecho es que a partir de 1949, como ya les dije, prácticamente al mismo tiempo que es exactamente después de finalizada la Segunda Guerra, cuando después de lo que fue en Europa y particularmente en Francia las ocupaciones nazis, aparece el libro de Simone de Beauvoir, que seguramente comenzó a escribirlo todavía bajo la ocupación nazi. Cosa que me admira, cómo se podía reflexionar y escribir así con los nazis desfilando por las calles de París. Ella y Sartre pudieron, no entiendo cómo. Como no eran judíos, no había demasiado problema. Y como las obras de Sartre no se representaban hasta después de la guerra, entonces el libro de Simone de Beauvoir ocasiona toda una revolución intelectual desde los 50 hasta los 70,
en que esa revolución intelectual comenzó a transformarse en organizaciones feministas, en organizaciones de mujeres que decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y para mostrar que son seres humanos. A eso se le llama feminismo. Desde Simone de Beauvoir. Bueno, en el estudio de mi esposa en casa hay un letrerito así que dice: el feminismo es la posición ultra que considera que las mujeres son seres humanos. Por favor, yo sé que X cosa y que no sé qué más, pero reflexionen, porque la fuerza de la sociedad y las fuerzas culturales y de la costumbre hacen que se considere que eso no es cierto. Y que los hombres más feministas, cuidado, ¿quién sabe en qué resulta? Ustedes cuídense de mí por lo pronto, que ya por mis obras me conoceréis. Ya saben que yo escribo de eso. Pero, en fin, ustedes han oído hablar, este es un movimiento de hombres. Los hombres de hierro, en Estados Unidos, hay un poeta que escribió un libro que se llama Hombres de Hierro. Entonces, donde él dice que los hombres no somos de hierro, que nos han hecho hacernos de hierro, pero que sufrimos más que las mujeres. Y entonces se dedica a mostrar cómo sufrimos los hombres. Si les interesa leerlo, búsquenlo por ahí. ¿Como Hombres de Hierro? ¿Sí? Así se llama el libro, Los Hombres de Hierro. Los hombres somos todos de hierro, igual que las mujeres son todas de gasa color Dios. ¿Por qué no aprendieron eso? ¿Para qué las mandamos a la prepa? Bueno, pues eso está muy, muy anclado en nuestra cultura. Nosotros no, porque somos sabios universitarios, pero incluso aquí, A ver, cuéntenme. ¿No tenemos una rectora, por ejemplo, en la universidad? Bueno, pero eso, miren, el rector es el jefe de la burocracia. Creo que las mujeres que podrían ser rectoras tienen la suerte de no perder el tiempo en lo que lo pierde el rector. Miren al rector que tienen ahora. Lo único que hace son declaraciones. No, en mis tiempos yo tuve 2 rectores a todo dar. ¿Les digo quiénes eran? Uno se llamó Barrosierra y el otro se llama todavía Juan Ramón de la Fuente. Todos los demás eran burócratas. Y estos dos tenían Bueno, como yo trabajé un poco con los dos desde el punto de vista académico, conseguí cosas de ellos, que es en realidad para lo que pueden servir los rectores. Los rectores se dedican a hacer declaraciones. Pero estos dos, Barrosierra y de la Fuente, yo me admiraba. Supieron coordinar a todas las corrientes académicas, filosóficas y políticas de la universidad y hacerlos ir en favor de la universidad. Y todas las corrientes tuvieron lugar en sus rectorados. Y no ha habido, fuera de ellos, bueno, el único que hemos tenido después de ellos es un señor que ya no me acuerdo cómo se llama, uno que hace luego declaraciones de que la seguridad nacional, de que se las expone a la Cámara de Diputados y así. Sí, nada. Que era secretario general en una época de Juan Ramón de la Fuente. Pero esta universidad ha tenido unos rectores para llorar. Bueno, yo me dediqué a estudiar la historia de la universidad y bueno, hemos tenido unos
Algún día, si quieren, les doy clases de historia de la universidad. No, es muy aburrido. Y es terriblemente nefasto. Yo siempre me pregunté, ¿cómo con esa tendencia burocratizadora, con esa tendencia a reducir al máximo el pensamiento, en la universidad se producen tantas cosas valiosas? No entiendo cómo. Si no fuera porque hay una especie de Orfeo que nos despierta, la universidad podría ser así como la universidad. No quiero decir el nombre de un lugar porque se puede parecer insultante, pero que no tiene cómo las cosas que se realizan aquí se hacen a pesar de la simulación y de la burocracia y de los impedimentos que tiene la vida académica. Y se hacen cosas en esta universidad, no ven ustedes a aquel que no. No digo la orquesta filarmónica de la universidad porque es medio, pero la orquesta sinfónica de minería es así. Ahorita ya no hay temporada, pero cuando haya, bueno, ahora hay de la otra, pero la otra no tiene. La otra se puede oír la de la Ciudad de México que la dirige el mismo que dirige la de minería. Este güerito. Carlos Miguel Prieto, el güerito Prieto. La orquesta de la UNAM no tiene director. Y yo propuse que fuera, dime que, porque es un director increíble, pero no me hicieron caso. Que no lo quieren los músicos. Pues entonces, a latigazos. ¿No les parece? No, pero la de minería es muy buena. Y no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero... Di. Yo tengo una pregunta sobre, no sé si nos podría hablar un poco sobre el grupo, sobre el programa de la maestría que tienen allá en estudios de género, sobre... ¿En dónde? En el SAGE, ¿no? Tiene un... No es una maestría, pero sí les puedo hablar. Yo Yo puedo hablar de lo que quieran. No sé si ya se dieron cuenta. Bueno, en el año 2000, que yo comencé a ser director del CEICH,